Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones y feliz Día del Amor y la Amistad adelantado para todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con un distrito. Este distrito se llama Yanzhen en Kaohsiung. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. Yanzhen comenzó como una localidad donde se producía sal evaporando el agua de mar con la luz solar, pero bajo las políticas de planificación urbana de la era japonesa se convirtió en el primer Sakariba, bullicioso distrito de consumo y entretenimiento de Kaohsiung. Después de la Segunda Guerra Mundial, volvió a transformarse esta vez en un lugar de venta de productos importados y contacto con la cultura americana. El desarrollo de Yanzhen a menudo ha dependido de circunstancias fortuitas, pero su progreso siempre ha estado vinculado al puerto de Kaohsiung. Li Wenhuan, coautor de un libro sobre la zona histórica de Haminxing en Kaohsiung y único autor de otro sobre Yanzhen, va directo al grano. Las dos principales zonas comerciales de Kaohsiung, Haminxing y Yanzhen, fueron creadas por sí solas por autoridades japonesas y las bases de Kaohsiung actual se sentaron durante la era del dominio japonés. El puerto de Kaohsiung solía llamarse Puerto Takao e hizo su aparición en el escenario internacional cuando se abrió al comercio exterior como resultado del Tratado de Tianjin de 1858. Después del final de la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1895, Taiwán se convirtió en colonia de Japón y para transportar importantes recursos como alcanfor, azúcar y arroz a Japón, se dio máxima prioridad a los ferrocarriles y puertos. El ferrocarril troncal occidental se construyó desde el norte de Taiwán hasta la estación del puerto de Takao, hoy el Museo del Ferrocarril de Takao, mientras que las autoridades también dragaron el puerto y utilizaron los escombros para un proyecto de recuperación de tierras que creó la actual zona de Haminxing. La estación del puerto de Takao se abrió al tráfico ferroviario en 1900, mientras que la primera fase del programa de recuperación de tierras se completó en 1905. A partir de entonces hubo un crecimiento constante en el volumen del comercio a través del puerto de Takao y en 1907 superó al puerto de Anping de Tainan en términos de comercio, dice Li Wenhua. Los ingresos generados por el puerto impulsaron al gobierno general japonés a embarcarse rápidamente en una segunda fase de construcción del puerto entre los años 1908 y 1945. La cercana Yanzhen fue la primera opción para la construcción de muelles, almacenes y un nuevo distrito comercial, transformándolos en un barrio urbano de nuevo estilo. Li nos pide que imaginemos el pasado, cuando los primeros barcos de vapor eran transportadores de carga general que transportaban exportaciones como granos de azúcar granulada empacados en sacos de yute, los estibadores cargaban y descargaban las mercancías manualmente, lo que requería mucha mano de obra, y las oportunidades laborales en el puerto atraían a un gran número de inmigrantes de la ciudad. Muchos procedían de la cercana Penghu, donde los pescadores locales no podían hacerse a la mar en otoño e invierno debido a los poderosos vientos monzónicos del noroeste. Inicialmente venían a Takao para trabajar por temporadas, pero con el tiempo muchos de estos trabajadores se establecieron permanentemente. La gente de mar era otro grupo importante. Li relata los siguientes hechos. Después de que se terminó la primera fase de la construcción del puerto en Kaohsiung, en 1912, al menos 150 barcos por año visitaban el puerto, cada uno con una tripulación de alrededor de 40 a 50 hombres. A partir de 1920, al menos 600 barcos al año entraron en el puerto, y sus tripulantes se contaban por decenas de miles. Sirvieron como una importante fuerza impulsora para el desarrollo de la zona portuaria. Li añade que no se debe subestimar la demanda de consumo de los marineros y los trabajadores portuarios.
Sus salarios eran altos, pero sufrían las presiones del trabajo y la soledad de la vida en el mar, y después de llegar a la costa se daban el gusto de ir a establecimientos de bebidas y otros lugares de entretenimiento, convirtiéndose en un factor importante en el desarrollo comercial inicial de Shenzhen y la composición particular de su economía. La mayoría de los historiadores han discutido el desarrollo de las localidades desde el punto de vista de la producción económica, pero Li cree que es más instructivo mirar a Shenzhen desde la perspectiva del consumo. Cita la definición de Sakariba dada por el sociólogo japonés Kazuretu Okiura. Un Sakariba es un distrito comercial que combina diversas actividades económicas, que incluyen profesiones especiales, industrias de servicios y la venta de bienes de consumo, proporcionando servicios y entretenimiento. Li ha revisado materiales históricos para descubrir cómo debió ser la Sakariba de Shenzhen con sus diversos aspectos que incluyen alimentos y bebidas modernos, diversas actividades recreativas y maravillosos bienes de consumo. El desarrollo del puerto impulsó el crecimiento de la población del barrio, fomentando el surgimiento de mercados públicos de nuevo estilo. La calle principal de alimentos y bebidas era un indicador del auge de los restaurantes y de las comidas y bebidas recreativas, con restaurantes y establecimientos de bebidas, con espacios para espectáculos que atraían a grandes multitudes a la zona, de modo que cenar no era simplemente una cuestión de llenar el estómago, sino también un evento cultural. En la década de 1930, el café se convirtió en una parte popular del estilo de vida de Kaohsiung y la mayoría de las cafeterías se concentraban en Shenzhen, con 21 de ellas en el apogeo de esta tendencia. Bajo el dominio japonés también había 4 teatros en Shenzhen: los teatros Takao, Kinshi, Entei y Sowa. El negocio del entretenimiento impulsó el crecimiento en los sectores de restaurantes locales y bienes de consumo de moda. Shenzhen también tenía un edificio conocido como Takao Ginza, hoy Mercado Internacional, que era un centro comercial deslumbrante. Los primeros grandes almacenes de Kaohsiung, Yoshi, abrieron sus puertas en 1938 y eran conocidos como uno de los 3 grandes almacenes más importantes de Taiwán de la era japonesa, junto con Kikumoto en Taipei y Hayashi en Tainan. Las ventas de bienes de consumo alcanzaron entonces un nuevo pico. Remontándose a la prosperidad de aquellos días, Zhou Zhenhan, fundador de 3080, dice Shenzhen en aquellos días era como el actual distrito de Xinyi en Taipei, es decir, hogar de numerosos grandes almacenes y alta costura. Y estamos de regreso y les cuento que la industria del desguace de barcos tuvo su propio breve interludio en la historia de Shenzhen. Li Wenhua comenta que después de la Segunda Guerra Mundial hubo muchos barcos hundidos en el puerto de Kaohsiung y sus alrededores, y el gobierno permitió que empresas privadas los rescataran y los desmantelaran para obtener ganancias. Se vendieron todo tipo de metales, piezas mecánicas, hardware de desecho a varios clientes, lo que marcó el origen de la industria de desguace de barcos de Kaohsiung. Más tarde, las empresas se dieron cuenta de que se podía ganar dinero desmantelando barcos fuera de servicio importados del extranjero, y la industria disfrutó de más de 20 años de prosperidad en la ciudad. Para tener una idea del apogeo de la industria del desguace de barcos, visitamos a Juan Tao Ming, fundador de la tienda de antigüedades Ancient Mariner, en la orilla izquierda del río Love. He estado en este negocio durante más de 50 años, dice Juan. Los objetos más raros de su colección son los cronómetros y sextantes marinos, y saca una caja de madera que contiene un cronómetro de 1898. Antes no había GPS, y cuando los barcos estaban en el mar, usaban cronómetros y sextantes para comprobar si estaban siguiendo el rumbo correcto.
Cuando la industria del desguace estaba en su apogeo, había más de 200 empresas en esta línea de trabajo. La mayoría de los materiales y dispositivos recuperados se exportaron. Además de los instrumentos de navegación especializados, Juan señala un objeto precioso tras otro en su tienda. Esto es un traje de buceo y un casco abandonados por los japoneses. Esto es una bitácora y aquí hay una sirena de niebla, un reflector y un telégrafo de control de motores de varios países. También hay elementos que reflejan la vida cotidiana a bordo del barco. Juan nos muestra un sacapuntas mecánico que tiene un siglo de antigüedad y comenta que los utensilios de cocina a bordo se venden muy bien. Señala una pianola automática en la esquina que no está a la venta y preguntamos, ¿tienen algún disco fonográfico antiguo? Él dice, si quiero, le da cuerda al resorte de un fonógrafo de mecanismo y los sonidos de Silent Night comienzan a fluir. Nos lleva de vuelta a Shenzhen justo después de la Segunda Guerra Mundial y la escena de los soldados estadounidenses entretenidos en los numerosos bares de la zona. En la década de 1950, cuando el ejército estadounidense ayudaba a defender Taiwán, los buques de guerra estadounidenses a menudo atracaban en Kaohsiung para restablecimiento y mantenimiento, y Shenzhen se convirtió en un centro de descanso y recreación para el personal militar estadounidense. En la calle Jixian que atraviesa Shenzhen está el puerto. Pasó a ser conocida como Bar Street y los restaurantes, tiendas de ropa y lugares de entretenimiento de la zona hicieron un gran negocio. Dadas las circunstancias políticas y económicas especiales que prevalecían en Taiwán en ese momento, el gobierno controló estrictamente las divisas e impuso altos aranceles a los productos importados, pero resultó imposible bloquear a las entradas de bienes que la gente realmente quería. Dado que Shenzhen se encuentra tan cerca del puerto, los artículos traídos de forma privada por los marineros rápidamente aparecían a la venta allí. En aquellos días, si querías encontrar los productos más de moda, naturalmente ibas a Shenzhen. Zhou Zhenhan, que regresó a Shenzhen en el 2011, habló con sus vecinos e hizo una investigación de campo para descubrir cosas interesantes sobre la zona. Por ejemplo, la calle Xinle es muy conocida por sus joyerías, y Zhou encontró la respuesta a la pregunta de por qué estaban concentradas en esta zona cerca del puerto. ¿Cómo esta calle está situada cerca del puerto? La información circulaba más libremente allí, en una época en que el acceso a la información era limitado. Con barcos que viajaban entre Kaohsiung y Hong Kong todos los días, se podían obtener noticias actualizadas sobre los tipos de cambio y los precios del oro. Li Wenhuan añade que en el pasado este era un lugar donde los marineros venían a obtener divisas antes de salir del puerto para comprar bienes en el extranjero y traerlos de regreso a Taiwán. Cuando era joven, la abuela de Zhou Zhenhan estudió peluquería y diseño de trajes de novia en Japón, y cuando regresó a Taiwán, abrió el salón de belleza y tienda de vestidos de novia Chen Mei en la calle Ufu. Al principio, la tienda se especializaba en cosmetología y peluquería. Zhou dice, piensa en quién podía permitirse esas cosas en aquel entonces. Eran las chicas del bar que trabajaban en Bar Street. Al principio el negocio se mantuvo a flote, atendiendo a las chicas del bar, pero luego pasó a depender más de los trajes de boda de estilo occidental. Esto se debía a que la tienda estaba justo enfrente del mercado de Kujiang, un importante centro de artículos de moda en el sur de Taiwán en ese momento. Cuando las parejas comprometidas se preparaban para sus bodas, iban a la calle Xinle a comprar accesorios de oro y los tradicionales 12 regalos, y su atención quedaba atrapada por los vestidos de novia expuestos en el escaparate de Chen Mei. A medida que la tienda se hizo ampliamente conocida, muchas personas hicieron viajes especiales desde fuera de Kaohsiung para alquilar vestidos de novia allí. Descubrirás que en las tiendas existen algo así como 6 grados de separación entre las personas. Siempre puedes encontrar una conexión entre ellas y el puerto, dice Zhou.
Ha sido un gusto acompañarlos este lunes en Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. No se olviden que si quieren escribirnos, pueden escribirnos a la dirección de correo electrónica esp@rti.org.tw. Los espero la próxima semana. Les deseo muchas bendiciones. Los quiero. Bye bye.